Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 3. Creyendo en Dios todos los días. Esposos y esposas necesitan confiar en Dios como un llamado y elección sobre sus vidas en todas las áreas. Él promete darnos la gracia de caminar en sus verdades y darnos todo lo que necesitamos. Nuestra parte es aprender cómo, desear obedecer y permanecer en Él diariamente. Creer en las promesas de Dios. Necesitamos recordar que todas las bendiciones de Dios vienen a través de nuestra fe en Jesucristo. El primer deseo del Padre es que nos transformemos cada vez más a la imagen de su Hijo. Dios promete esto. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Pide a Dios con fe. Santiago 1, versículos 5 al 8. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la dará a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Podrás ver la transformación. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ser como Jesús. Desear ser uno con Jesús y ser como Él. Ore por ello y haga de esto su prioridad, pues este es el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Si elige entrar en la presencia de Dios diariamente, estar en su palabra, pasar un tiempo con Él a solas en oración y decirle que quiere ser como Él, pedirle que le dé fuerzas, que lo guíe hacia su voluntad, Dios siempre responderá esa oración. A continuación, autoexamínese. Desde la lección 2, ¿cómo ha sido su tiempo devocional? ¿Está siendo consistente diariamente? ¿Pasa tiempo en oración a solas y con su familia? Si usted ha estado fallando en esta área, escriba una oración debajo, pidiéndole a Dios su perdón y la gracia necesaria para comenzar de nuevo y ser persistente. Dios provee. Recuerde que Él le suplirá todo el poder que necesita, hasta la humildad para pedir perdón cuando falle. No busque excusas, oculte o tenga miedo de sus fallas. Jesús se encargó de eso en la cruz. Debemos estar dispuestos a pedir perdón. Esa es la llave de nuestra transformación. El Espíritu Santo de Dios nos condena cuando pecamos. Juan 16, versículo 8 al 9. Pero es nuestra responsabilidad confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1:9. Arrepentirnos, pedir el perdón de Dios. Efesios 1:7. Para estar bien con Él y ser transformados y dirigirnos en la dirección opuesta, hacia la santidad. Hechos 17:30. También pídale perdón a las personas que fue lastimada o contra quien usted pecó. Mateo 5:23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presentas tu ofrenda. Si necesitas buscar el perdón o necesitas ayuda para perdonar a alguien, consulte el apéndice
confianza y perdón, para ayudarlo a comprender y practicar el perdón en su matrimonio. La parte de la esposa. Y esposas, yo sé que están familiarizadas con las fallas de sus esposos. Esa es la razón por la que usted cree en lo que Dios puede hacer en ambos. Afirmar a su esposo, ayudarlo a ser exitoso en el devoto liderazgo de su hogar, requiere que practique verlo con la perspectiva eterna de Dios. Yo sé que no soy mujer, nunca he sido una esposa, pero trato de imaginarme qué tan difícil fue para mi esposa verme y creer que podría cambiar después de conocer cómo había sido por tantos años. Es un proceso de fe constante y de fracasos a lo largo del camino por el que Dios me ha puesto a transitar para convertirme en el líder, pastor, en el sacerdote de mi hogar. Gracias a Dios, mi esposa eligió creer. Dejó de verme como quien era yo y dijo: está bien, Dios, esto es lo que dijiste que Él puede ser. Estoy confiando en ti cuando siento que no puedo confiar en Él. Note la palabra sentir. Percátese de que los sentimientos pueden cambiar, pero la verdad de Dios es incambiable. Esposa, ¿es esta la manera en la que usted ha estado confiando en Dios? Dios le dará la fe para confiar en Él y su gracia, poder, para amorosa y humildemente y de una manera afirmante ser la compañera de su esposo mientras ambos están siendo transformados. Dios ha estado ahí. Algo que siempre debemos mantener en mente es que no podemos sorprender a Dios, porque Él vive en eternidad, fuera del tiempo. Él ve nuestras vidas completas, así que sabe lo que va a pasar. Efesios 2:10, somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Existen dos cosas que pueden darnos consuelo en relación con este pasaje. Primero, somos su hechura. Segundo, debido a su gracia podemos hacer su voluntad. Es esencial, nosotros somos su poema y Él nos está haciendo su obra maestra, lo cual incluye nuestro matrimonio y nuestra familia. Lo segundo es que debido a su gracia podemos hacer su voluntad. Él nos ha creado para buenas obras. Podemos alabar a Dios, pues sin importar la situación que ustedes se enfrenten hoy o mañana con su esposa e hijos, Dios ha estado ahí y lo ha preparado para hacer buenas obras. Pero usted debe verlo a Él y elegir cambiar por la senda que ha preparado para usted. Hombres, esposos, padres, Dios quiere que sepan que Él los ha llamado, que ustedes han sido diseñados para liderar, no por sus propias fuerzas, sino en su poder y majestad. Dios creó a la familia y su plan sobre cómo administrar lo que Él ha creado es claro en las Escrituras. Él ha puesto la autoridad de nuestra familia, de nuestras esposas e hijos sobre nosotros. Este quizás es un nuevo concepto, ya que ciertamente no es popular y no es enseñado en nuestra actual sociedad. Por muchas razones, puede ser difícil para su esposa ajustarse, pero si busca a Dios para ambas cosas, su estilo de liderazgo y su fuerza será bendecido. Se lo garantizo. El diseño para la familia fue hecho por Dios. Así como una corporación está gobernada por un líder que sigue las costumbres de una organización y un estilo de gestión, también lo es una familia. Pero hay una diferencia crucial. Nuestro modelo de familia viene de Dios, no es un modelo secular para el éxito. No prosperaremos si usamos tradiciones, normas culturales, creencias étnicas, consejos seculares o cualquier cosa que esté fuera de la palabra y voluntad de Dios. Veamos en Génesis 2:18. Después Dios, el Señor, dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida.
Muchas familias están batallando porque la esposa fue criada de una manera, el hombre de otra, y la esposa se ha convertido en la líder del área de la crianza de los hijos. Eso es común. El hombre se ve a sí mismo como ayudante de ella. Este es un patrón que se ha desarrollado dentro de nuestra sociedad y se ha extendido hasta los hogares de los creyentes. Este no es el camino de Dios. Definición de términos. Ayudante, alguien que apoya ayudando, no dirige, sino que asiste. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba el orden que Dios ha establecido para la familia. Registre sus respuestas en el libro de trabajo. 1 de Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. Colosenses 3, 18 al 21. Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Así que vemos este orden, el cual es claro a través de la Escritura: Dios, hombre, mujer e hijos. Esta es una estructura autoritaria, un estilo administrativo que Dios ha establecido. Hombres, si ustedes han dado o cedido su responsabilidad ante sus esposas en esta área, esa no es la voluntad de Dios. Algunas esposas han peleado por ella y han ganado. Si es así, usted ha perdido aquello que Dios le ha asignado. Eso es renunciar a la responsabilidad ante alguien que no ha sido equipada por Dios para llevarlo a cabo. Es por esto que muchos matrimonios están sufriendo y no están creando fruto para Dios, ni dentro ni fuera del matrimonio. Y para llevar esto a un nivel más impactante, Dios dice que un hombre debe ser el líder en todas las áreas del hogar, no solo en algunas. 1 Timoteo 3, versículo 4 al 5. Esta es la voluntad que Dios ha expresado para la familia. Fortalezas individuales. Recuerdo haber ofrecido consejería prematrimonial a una pareja que estaba planeando usar un estilo de vida basada en las cualidades de él y las cualidades de ella en su matrimonio. Ellos me dijeron que realizaron una prueba y que los resultados eran 50-50 en el área de compartir la responsabilidad, de acuerdo con su punto de vista, y luego en el área de las finanzas, un 80% favorecía a la esposa como la líder. Le dije: así que, ¿de dónde se les ocurrió esto? Si usted como mujer es mejor en la contabilidad y en establecer un presupuesto y mejor para mantener una cuenta en orden, ¿eso quiere decir que debe tomar el 80% de las decisiones acerca de las finanzas? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que el hombre debe ser el líder en cada una de las áreas. ¿Está consciente de lo poco popular que es esto en nuestra sociedad actualmente? Y no estoy dirigiéndome a las mujeres solamente, pues muchos hombres también les gustaría que sus mujeres se hicieran cargo de sus responsabilidades. Hago el siguiente cuestionamiento con su respectiva respuesta. ¿Debería una esposa, si tiene los dones y los talentos para mantener el orden, la chequera y pagar las cuentas, mantenerse a cargo de esto? Sí, especialmente si el esposo no es bueno en ello. Eso es ser su ayudante. Si todas las decisiones son hechas de manera conjunta y cuenta con su aprobación, esto no implica renunciar a la responsabilidad que usted tiene como hombre. Nuestra meta es cumplir con el propósito y la voluntad de Dios y glorificarlo a Él
por lo que si usted está manejando áreas en las que las capacidades de ella son mejores, entonces delegue y supervise. Pero no se aleje y ponga en ella toda la responsabilidad y el estrés de mantener un presupuesto. No se queje de que no sabe a dónde se está yendo todo el dinero y el por qué no está siendo mandados los cheques del diezmo. El esposo y la esposa deben tener un claro acuerdo acerca del presupuesto y de sus gastos. Deben establecer un método acerca de cómo las cuentas deben ser pagadas cada mes y quién estará encargado de hacer dichos pagos. Si la esposa está mejor equipada, es más organizada y responsable que su esposo en ese sentido, entonces ella puede estar a cargo de las cuentas, pero el hombre debe estar involucrado y consciente de todos los ingresos, gastos y cualquier cambio que está siendo considerado dentro del plan financiero familiar. A continuación, elaboraremos un plan de acción. En el libro de trabajo, escriba 3 principios bíblicos referentes a asuntos financieros cristianos. Use las escrituras para apoyar sus respuestas. Recuerde que el libro de Proverbios puede ser de mucha ayuda. Un liderazgo apropiado es requerido. El esposo o el padre debe liderar como Dios instruye, no como dictador con una mano pesada, sino como amoroso siervo de Dios. Según de Timoteo 2, 24 y 25. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. Estudiamos este pasaje en la semana 5, día 4. Cuando un esposo va a corregir a su esposa, debe usar los principios expuestos en él. Ahora lo examinaremos para poder aplicarlo al liderazgo del esposo. Estos 4 principios de liderazgo provienen directamente de la palabra de Dios y son las pautas para dirigir en su voluntad. Un esposo hace bien cuando dirige y corrige de esta manera. Número 1. Sea un siervo. Ser un siervo del Señor significa que como un hombre de Dios, como un líder, nos hemos rendido a hacer su voluntad. Cuando la Biblia dice que para ser un líder primero debe ser un siervo, no quiere decir lo siguiente: cariño, se supone que debo de ser un sirviente, así que dime, ¿qué es lo que quieres que haga? Ni tampoco vaya ante sus hijos y les diga, lo que sea que quieran hacer, cuando sea que quieran hacerlo, hacérmelo saber. Soy tu sirviente. Eso es ridículo. Pero en algunos hogares ocurre. El papá se convierte en la persona encargada de hacer la voluntad de su esposa y hasta la de sus hijos. La responsabilidad es compartida, pero no la autoridad. Hombres, nosotros nos rendimos al diseño de Dios para supervisar todas las áreas y estar conscientes de lo que ocurre en cada una de ellas. Pero delegar también es parte del diseño de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Vemos eso a través de las Escrituras. El Padre le delegó trabajo a su Hijo y Él también nos delega trabajo a nosotros, así como nosotros podemos delegar trabajo a los miembros de nuestra familia. Número 2. Sea gentil. Un siervo debe ser gentil con todos. Nuevamente, Dios no quiere que un espíritu dominante sea el estilo de nuestro liderazgo. Recuerde, al servir a Dios, usted comete y cometerá errores. En algunas ocasiones, voluntariamente, en otras, debido a su ignorancia. Al encargarse de su familia, mientras ellos se rinden para seguir su gentil liderazgo, habrá desobediencia y errores. Recuerde, usted es el representante de Dios para ellos, un reflejo de Él. También recuerde sus propias fallas. Dios es paciente y nos perdona cuando nos humillamos ante Él. Extienda ese amor hacia ellos,
que Él ha puesto bajo su cuidado, su esposa e hijos. Supervisar, dar dirección y aplicar la sabiduría de Dios son nuestras responsabilidades como hombres devotos, pero saber y aceptar que el fracaso los seguirá el 100% del tiempo es vivir. Quizás tenga una esposa con mucha fuerza de voluntad que está batallando con la transformación, así como la de usted, y está imaginando que esta información no es realmente atractiva para ella. De hecho, usted está temeroso de seguir el tema y, más aún, de tomar el liderazgo en ciertas áreas. Sé que algunos de ustedes están pensando eso. ¿Por qué enfrento estas situaciones en la consejería? Algunas mujeres expresan con su actitud y no tanto con sus palabras: este territorio es mío y no voy a cambiar de opinión, le dice a su esposo. ¿Qué quieres decir con liderar? Tú ni siquiera sabes hacia dónde vas. Mira todas las cosas que has hecho mal. ¿Crees que voy a permitir que tú me dirijas? Olvídalo. Sé de algunos hombres que escuchan eso y lo creen, así que no tienen el coraje para darse su lugar y decir: no, vamos a poner todo en orden aunque me lleve una semana, tenga que dormir en un sillón por un mes o lo que sea que me cueste. Vamos a presionar y vamos a cambiar. Creo que Dios me ha llamado, me ha ungido y quiere que deje de recordar mi pasado y mis debilidades y comience a verlo a Él y creer en sus promesas. Elija creerle a Dios en medio de las dificultades y sígalo. Pero recuerde, siempre debe liderar con gentileza. Tome en consideración que la gentileza es un fruto del Espíritu, lo cual viene de su relación con Dios. Gálatas 5, 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A continuación, elaboraremos nuestro plan de acción. Esposo, si usted está batallando con esta verdad y exhortación, escriba una oración pidiendo fortaleza para que Dios abra el corazón de su esposa y ella coopere con usted en esto. Esposa, si usted está batallando con lo que está leyendo, escriba una oración y pídale a Dios que la ayude con su incredulidad. Pídale también su gracia para ayudar a su esposo a convertirse en el líder que Dios quiere que sea. Número 3. Sea humilde. Un siervo devoto trata a otros con humildad. Esto implica la idea de estimar a otros más que a nosotros mismos, de no vernos a nosotros mismos como mejores o más importantes, sino iguales ante Dios. Es Dios quien nos llama y quien nos unge, así también quien provee todas las instrucciones y el poder necesario para ser exitosos. Filipenses 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Si me hubiera dirigido a mi esposa y le hubiera dicho: de acuerdo con la voluntad de Dios, soy el jefe, el más competente de los dos, el que siempre ha sabido todo en cada circunstancia, ¿hubiera querido ella someterse a mí? Recuerde, muchas veces no decimos esto con palabras, pero lo que comunicamos con nuestras actitudes pueden estar más cerca de ello de lo que nos damos cuenta. Sé qué clase de tonto, indigno y egoísta era cuando Dios me habló y me perdonó. Entonces aprendí que Él quería que yo fuera quien liderara y que mi esposa se sometiera, pero que mi liderazgo debía venir de un corazón manso y gentil. Eso es hacer las cosas a su manera, mostrando gracia y mucha paciencia hacia nuestras esposas, aun cuando ellas no estén siguiendo el sistema o cuando nuestros hijos nos desafíen. 4. Ofrezca corrección. Un líder debe corregir a aquellos que están bajo su autoridad. Es importante comprender lo que la palabra corregir significa.
Primero significa brindar claridad a la palabra y a la voluntad de Dios en cada situación. O en otras palabras, tener y seguir un plan que agrade a Dios. Segundo, significa implementar el plan que se seguirá, valerse por sí mismo, presionar, no darse por vencido, no retroceder y no ceder nuestra responsabilidad. Cuando Dios le hable a través de su palabra, no diga, pues eso fue bastante poderoso, quizás debemos tomar 1 o 2 de esos principios e implementarlos. Por favor, tómelo todo, crea y ore por todo. Aplique en su vida aquello que Dios ordena. La Biblia dice que con Dios todas las cosas son posibles. Marcos 9, 23, 10 y 27. Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo ser líderes en nuestro hogar y su palabra nos enseña cómo hacerlo aun cuando hay pruebas y oposiciones. Un líder no debe comprometer su autoridad ni ser pasivo. No le debemos ceder nuestra responsabilidad o nuestra autoridad a nuestras esposas en ningún área, ni en nuestras finanzas, ni en la crianza de nuestros hijos o en cualquier cosa perteneciente a la familia. Pero recuerde, nuestras esposas son nuestras ayudantes. Seríamos tontos al no incluir sus aportes en decisiones familiares. Nuestras esposas tienen una conexión distinta con nuestros hijos y deben participar en su crianza y en el funcionamiento del hogar, pero bajo el estilo administrativo de Dios, ella misma sometiéndose a la protección de usted y siguiendo su ejemplo. A continuación, elaboraremos un plan de acción. Esposo, si tiene algún miedo o reserva hacia esta exhortación de Dios, use el siguiente espacio y escriba una oración pidiéndole a Dios por la sabiduría, la gracia y la verdad para confiar en Él y trabajar en los principios que ha aprendido. Pero también ore por su gracia cuando se presenta oposición de parte de su esposa o de sus hijos. Esposa, si usted ha estado orando por esto, use el siguiente espacio para pedirle a Dios por la sabiduría para afirmar y alentar a su esposo en aplicar estos principios. Si tiene temor y reservas acerca del plan de Dios en cuanto al liderazgo de su esposo sobre la familia, use el siguiente espacio y confiese esos miedos. Pídale a Dios por su gracia para confiar en Él y en su perfecto plan administrativo, el que usa a un hombre imperfecto. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.